un poco el tipo de preguntas son de tipo de cosas que harías en ciertas situaciones. Te pone una situación, imagina que estás en un proyecto y tienes un problema. ¿Cómo lo resolverías o qué pasos seguirías? Entonces, ese tipo de preguntas. Y una vez que pasas esas fases, bueno, además del screening del currículum, pues en mi caso yo tuve una entrevista con recursos humanos, que yo creo que también es lo más habitual, un poco para conocerte y que te pongan cara, y luego ya con el departamento técnico, en el que ya pues te hacen preguntas de cuál es tu conocimiento técnico y también puedes aprovechar tú para preguntarles alguna cosilla de la empresa que tengas curiosidad, que yo en mi caso, pues por ejemplo, también pregunté alguna cosilla para saber un poco si estaba alineado lo que ellos buscaban con lo que yo buscaba. Y así tuve cierta parte de suerte de que, pues oye, había mucha gente también súper válida y oye, pues entre ellos. Algo verían en ti, no seas humilde, Silvia. Y así fue, Bueno, entonces. y luego ya, luego comentabas también, ¿no? Ya dentro de IBM, el proyecto en el que estás actualmente, bueno, que al final os centráis en hacerle soluciones a que los trabajadores. Y aquí comentabas una parte de que el Product Owner es quien hace las peticiones de aquellas cosas que necesitan. ¿Cómo hacéis este proceso? Es decir, ¿es una simple petición de, oye, queremos esto, decirme si se puede o no? ¿O cómo lo hacéis? Aquí no es una pregunta con una respuesta fija, es decir, pues esto siempre es así, porque depende mucho del cliente, del proyecto, de la empresa también, como lo trabaje. Entonces puede haber diferentes formas de hacerlo. En general lo que se tiene es el cliente que tiene la pasta y tiene la idea, sabe lo que quiere o al menos tiene un problema y necesita una solución. Y si ya tú estás en la empresa, en el proyecto que va a dar solución a ese problema, pues ahí ya depende de cómo esté organizado. Puede ser que la propia empresa que vaya a dar solución tenga también esa figura de product owner, porque, por ejemplo, sea, yo qué sé, IBM tiene un proyecto y ha definido ese proyecto cómo se va a hacer. El cliente le ha pagado y van a decir, pues de aquí a 6 meses, 1 año, 2 años, en función de cómo sea el proyecto de grande, vamos a realizar estas tareas y es el propio IBM quien lleva todo el trabajo de principio a fin. Entonces, en ese caso, pues se tendría una persona que sería lo que se considera como o bien Product Owner o Project Manager que, digamos, guía al equipo con las tareas a realizar. Y la otra metodología más habitual es que el propio cliente tiene un Product Owner que es esa figura que sabe los requisitos que tiene el cliente y se la va comunicando al equipo. Cuando comunican al equipo puede ser que sea un proyecto pues, más pequeñito y a lo mejor las tareas sí que sean mucho más definidas de decir, pues tienes que hacer esto y tienes una semana, tienes que hacer esto y tienes, yo que sé, otra semana. O varias tareas en una misma semana, dependiendo de cómo sean las tareas. O en mi caso, en el proyecto en el que yo estoy, el Product Owner tiene las ideas y confía también bastante en nosotros en que le demos nuestra visión técnica de cómo hacerlo de la mejor forma posible, porque es verdad que ya nosotros tenemos muy claro el contexto en el que se mueve, digamos, todos los datos y dicen, pues el usuario le gustaría tener esto, pero no sabemos muy bien cómo lo podríais hacer, qué ideas se os ocurren. Entonces yo también participo ahí en la parte más que de ingeniería de datos, en la parte de consultoría, de tener esa visión de la estrategia de negocio y hablar con el product owner, con esa persona que sabe esos requisitos, para ver cómo transformarlos en requisitos técnicos. Eso no se hace en una sesión ni en un día como tal, porque ellos pueden tener una visión, pero al final hay que ver si es tangible o no y cómo hacer la realidad y si lo que tú estás pensando que es se alinea con lo que ellos quieren o si es posible técnicamente. Entonces, pues se tienen varias conversaciones para alinear esos requisitos y de tener una frase de, yo qué sé, hazme una aplicación que chequee operaciones y tenga una ventana donde me aparezcan unas operaciones y en otra donde me aparezcan unos gráficos, pues cómo convertirlo para decir, yo tengo estos datos los voy a mover a esta base de datos, van a tener estos campos, voy a hacer estas transformaciones, voy a permitir que este usuario acceda, pero este no porque no tiene los mismos permisos. Y todo eso al final es, digamos, yo en mi caso también tengo la suerte de que veo un poco esa parte de principio a fin, porque participo en el diseño de la idea, en el diseño de la implementación
realizo el código y luego también lo veo ejecutarse. Entonces también tengo un poco esa suerte de verlo todo de principio a fin.